Todo es posible. Solo creer. Padre, en esta mañana, Señor Jesús, pedimos, así como pidieron tus discípulos, ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Padre, porque tu palabra está basada en la fe, o el cristianismo está basado en la fe, en lo que dice tu palabra, Señor. Padre, y nosotros como creyentes del tiempo del fin, Padre Celestial, el mensaje, Señor Jesús, o nuestra creencia está basada en la fe, en lo que tú has dicho en el mensaje también, Señor. Te pido, Dios, que en esta mañana tú nos ayudes, Padre, que tú abras nuestros sentidos del entendimiento hacia tu palabra, Señor, que tu palabra no solamente pueda ser recibida, sino que pueda ser entendida por nosotros, Señor. Ayúdame, Señor Jesús, dame, Padre Celestial, el entendimiento para poder exponerla, entenderla y exponerla de una manera clara, de tal manera que sea de beneficio para tu pueblo, Señor. Estoy en tus manos y te pido que en esta mañana tú me asistas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos en esta mañana a esta escuela dominical. Vamos a tomar las escrituras en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios, el capítulo 4, verso 16. Bienvenidos todos en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4, 16, del cual todo el pueblo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento del cuerpo, edificándose en amor. Amén. Tome su asiento. En esta mañana voy a tomar el segmento número 3 de esto que hemos titulado Los unos a los otros en esta escuela dominical. Y bueno, siguiendo el orden de la Biblia, en la manera en que cada una de estas frases de Jesús, y no solamente de Jesús, sino de los apóstoles, vienen en el orden en la Biblia. Lo siguiente que voy a tomar es amarse, o sea, amarse los unos a los otros. Esta es la exposición de escuela dominical número 3 de este tema. Mire, el siguiente mandamiento es la base fundamental del cristianismo, porque el cristianismo no crea odio, o teóricamente no debe de crear odio. El cristianismo está basado en el amor. ¿Por qué? Porque el fundador del cristianismo, el cual es Jesucristo mismo, fue un atributo del amor de Dios. Y mire, voy a tomar la primera escritura para de ir desplegando lo que quiero hablar en esta mañana. Y esto se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, versos 34 al 35. Jesús está diciendo, mire qué hermosas palabras: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, esta escritura, esta última parte, creo que todos los predicadores la de memoria la hemos citado, quizá usted mismo se la sabe de memoria, pero en esta mañana vamos a ver la esencia de esto que el Señor Jesús nos está diciendo. Mire, Jesús comienza diciendo, un mandamiento nuevo os doy. En la ley de Moisés había 10 mandamientos, todos los conocemos, los hemos estudiado, pero aquí Jesús está dando un 11º mandamiento, porque Jesús dijo que era un nuevo mandamiento. Y este mandamiento es el amarnos los unos a los otros. Mire, esto fue un rasgo nuevo de él. ¿Por qué? Mire, el amor de Cristo para su pueblo, al dar su vida en rescate por ellos, ahora Jesús no fue obligado ni a venir a la tierra, ni a sufrir, ni a padecer lo que él padeció, mucho menos a morir. O sea, a él nadie lo obligó. Ni siquiera fue porque el gobierno de Roma lo condenó a la crucifixión. Él vino porque sabía que iba a padecer por todas estas cosas. Y lo que constriñó a Jesús a hacer lo que hizo fue el amor. No fue una obligación. Mire, y esto nos enseña tanto. Una cosa es que uno haga algo por obligación y otra cosa es que la haga voluntariamente y por amor. Para que las cosas se puedan hacer bien, tienen que ser hechas basadas en el amor. Jesús
para que él pudiera cumplir a cabalidad su sacrificio. Y al final en la cruz dijera, consumado es. Todo eso lo tuvo que hacer por amor. Ahora, el amor de Cristo para su pueblo, al dar su vida por nosotros, era algo que nadie más había hecho. Ningún profeta había dado la vida por los demás, ningún otro ser humano, aun cuando muchos de ellos, hablando en el mundo secular, se habían involucrado en causas nobles. Pero esto fue completamente nuevo y consiguiente una norma y medida para mostrar su amor unos a otros. Mire, en el sermón Los hijos de Israel, predicado el 23 de noviembre del 47, párrafo 22, dice el profeta de Dios. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, porque ustedes tienen, y luego el profeta pregunta, ¿se dan un apretón de manos el uno al otro? O sea, el mundo sabrá que somos sus discípulos porque aquí o al salir nos damos un apretón de manos el uno al otro. Claro que no. Dice el profeta, porque pertenecen a esta iglesia. El mundo sabrá que somos discípulos de Jesús porque somos miembros del Tabernáculo Luz al Atardecer. Claro que no. Porque tienen amor el uno por el otro. Es así, el amor el uno por el otro. Entonces ustedes sabrán, conocerán todos que sois mis discípulos. Y aquí está la cosa importante. Y si no tenemos amor el uno por el otro, entonces no podemos ser sus discípulos. Hermano, eso es tremendo. O sea, si no tenemos amor, no estamos haciendo una falsa pretensión al decir que somos discípulos seguidores de Jesús. Porque esa es la característica que el pueblo de Dios debería de tener. Mire, todos sabemos que el texto de oro de la Biblia es San Juan 3:16. Si yo le dijera a usted, bueno, pero ¿qué dice San Juan 3:16? Todos lo recitaríamos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí la Biblia no dice que Dios solamente nos amó a nosotros, sino que Dios amó al mundo entero. O sea, de tal manera, a tal grado, amó Dios al mundo entero, que eso lo constriñó, que dio a su Hijo unigénito. Dios no estaba obligado a enviar a Jesús, pero fue su amor el que lo constriñó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, aquí hay algo importante. Y aquí sí hay una línea divisoria. Porque ciertamente, por amor del mundo, Dios envió a su Hijo, pero aquí hay una condicionante, para que todo aquel que en él cree, o sea, Dios ama a todos, pero para poder tener vida eterna es importante creer en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la condicionante. O sea, nadie se puede amparar y decir, bueno, es que Dios me ama. Sí, Dios lo ama efectivamente. Pero si nosotros queremos tener vida eterna, tenemos que creer en él. Alguien que no cree en Jesús, no importa cuánto diga es que Dios me ama, no puede tener vida eterna, porque esa es la condicionante que pone la Biblia. Ahora mire, al decir que Dios envió a Jesús, no quiere decir que el Dios Padre envió al Dios Hijo, porque no hay dos dioses, solamente hay un Dios. Pero más bien es que Dios, el Espíritu, aquel que llenaba toda la eternidad, vino y se hizo carne. No es como la gente trinitaria lo concibe. Dios el Padre en el cielo con los brazos cruzados, viendo cómo es que su pobre Hijo Jesús está padeciendo aquí en la tierra. No fue así. Dios mismo se hizo carne. Y usted dice, ¿y entonces por qué Jesús dijo que era el Hijo de Dios? Porque era el oficio que él estaba cumpliendo. Entonces,
Él se hizo carne. Y siendo que era Dios mismo, Jesús, al ser Dios hecho carne, Él tenía la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Amor. Bueno, el profeta de Dios nos dijo que Él es la fuente de todo amor. O sea, es la esencia de Dios mismo. Mire, el odio comenzó después. Y el odio ni siquiera comenzó aquí en la tierra, comenzó en el cielo. Cuando aquel querubín se rebeló en contra de Dios, en un principio todo era paz, armonía, amor entre las huestes celestiales. Pero este querubín, por un mal motivo que él tenía, y muchas veces el odio de una nación hacia otra, de un individuo hacia otro, de un miembro de iglesia hacia otro, es porque hay un mal motivo detrás de eso. ¿Qué fue lo que él hizo? Él comenzó usted sabe, a proselitar a aquellos ángeles del cielo con un mal motivo. Pero eso no cambió la esencia de Dios. Dios sigue siendo amor. Para mostrar que el odio nunca va a conquistar el amor, pero que el amor va a conquistar al odio cuando es proyectado. El profeta lo mostró, él no solamente lo predicó, él lo mostró. Porque él fue lo más cercano que tuvimos a Jesús de Nazaret. Y no que él era Jesús de Nazaret, él era un ser humano como usted y como yo. Pero por causa de ese amor, aún las avispas, aún el toro, esas historias que nosotros ya sabemos, ¿qué fue lo que produjo los resultados? Fue el amor de Dios. Ahora, Jesús no nos podría haber mandado el amar si él mismo no amara. En San Juan 15, versos 12 al 7, dice, este es mi mandamiento. En San Juan 13 nos había dicho que era un nuevo mandamiento. ¿Sabe por qué? Porque en la ley había un mandamiento que decía que amarás a tus amigos y aborrecerás a tus enemigos. Pero aquí Jesús ya no está diciendo eso, por eso era un mandamiento completamente revolucionario y ahorita lo vamos a ver. Que este amor de Dios no solamente había de ser desplegado a aquellos que me son afines, aquellos que me caen bien, aquellos que me aman, aquellos que me toleran, no, sino que este amor era para todos. Mire, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Bueno, si yo hubiera terminado todo y dicho, oh, qué buen maestro, qué enseñanza tan maravillosa nos ha dado. Pero aquí Jesús estaba predicando con el ejemplo, porque dijo, este mandamiento yo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Eso hizo la diferencia. Jesús vivía lo que predicaba. Si él dijo, ámense los unos a los otros, ¿qué cosa sería? Mire, y esto es tremendo, hermano. A veces uno cuando, como dijo el profeta, nadie le pondría a su hija Jezabel ni a su niño Caín por lo que estos personajes hicieron. Cuando hablamos de Judas, ¿sabes? Es un personaje que aparece en los evangelios que traicionó a Jesús. Jesús cuando lo ve, él sabía a qué venía a entregarlo con aquella turba de soldados romanos. Jesús nunca lo vio con ojos de odio diciendo, traidor, después de todo lo que has recibido de mí, mira nada más con qué me pagas. Claro que no. Le dijo, amigo. Y Jesús no se lo estaba diciendo como un cumplido. Como hemos dicho en San Juan 15, Jesús les había dicho a sus discípulos, ustedes son mis amigos. Y él hasta el final mantuvo ese principio. No dijo, a ver, los 11 que se quedaron conmigo al final, o que al final del ministerio son mis amigos, los demás, este individuo, él quién sabe qué sea. No, claro que no, Jesús lo incluyó, porque esa es la naturaleza de Dios. Ahora en el verso 17, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Jesús, aquí como en cada ocasión, no apuntó a alguien más como un ejemplo. No dijo, hey, ámense, mire qué cosa.
Ahorita vamos a ver a Juan. Juan, el que escribió este evangelio. Él tiene una peculiaridad por ahí. El Señor le dijo, él nunca dijo, ¿y sabe por qué no lo apuntó a Juan? Porque él sabía. Nunca dijo, miren hermanos, aquí de la congregación, de todos mis colaboradores más cercanos, Juan es el que yo he visto que muestra un poco más amor, así que ámense así como Juan ama. No. Él no puso a nadie más como ejemplo, sino él, el dedo en vez de apuntarlo a alguien lo apuntó así. Ámense así como yo los he amado. O sea, él mismo se puso como ejemplo. Y en otras escrituras él dijo, ejemplo les he dado. Aprended de mí. Jesús dijo que soy manso y humilde. O sea, él nunca apuntó a alguien más, él se apuntó a sí mismo. Ahora, Jesús fue el amor de Dios expresado. Mire, la gente malentiende también lo que es el amor. Piensan que el amor de Dios es como el amor de un padre que tiene a su hijo consentido y que si el muchacho o el niño se porta mal, hace berrinches, hace lo que quiera, que al hombre le tiembla la mano para quitarse el cinto y darle una cintariza. Dios no es así. Al contrario, dice la Biblia que Dios al que ama reprende. ¿Por qué nosotros, cuando nuestros hijos estaban en edad de ser reprendidos, los reprendimos? Porque queremos su bien. Ningún padre reprende al hijo por odio, y si lo hace por odio está completamente equivocado. El principio es por amor. Ahora, Jesús, él fue el amor de Dios expresado. Y por causa de ese amor, él perdonó. Por amor. Nadie puede perdonar por una ley, tiene que ser por amor. Por causa de ese amor, él nos salvó. Por causa de ese amor, él nos sanó. Por causa de ese amor, él ofreció su vida en sacrificio por nosotros. Ahora, y aquí hay algo maravilloso. Y él nunca hizo, no hace y nunca hará acepción de personas. O sea, nosotros como padres muchas veces somos dados a tener el hijo consentido. Con Dios no es así. Todos somos sus hijos. Y no es que el Señor a alguien, a este lo ame más y a este lo ame menos. No, el amor de Dios es igual, completamente igual. Ahora, escuchen. Jesús no podía habernos dado ese 11º mandamiento al decirnos que tenemos que amarnos los unos a los otros sin que antes él hubiera amado. Jesús no podría el ser imparcial. ¿A qué me refiero? A que él no hace acepción o él no nos pudiera haber dicho que no debemos hacer acepción de personas si él hubiera hecho una cosa distinta. Él nos amó todos igual. Mire, y si él hizo eso, es exactamente lo que él enseñó. Que nosotros, así como Dios no hace acepción de personas para amarla, nosotros tampoco debemos hacer acepción de personas para amarnos el uno al otro. Mire, en San Juan 5:46, él está hablando aquí en el Sermón del Monte y dice, porque si amareis a los que os aman. O sea, si yo solamente voy a amar a aquellos que me aman, Jesús dijo, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Hermano, esa es una historia diaria en el mundo. Ellos solamente aman a aquellos de los cuales reciben amor. Tú me rascas la espalda, yo te la rasco. Pero aquí Jesús dijo que no, porque eso la gente lo hace por naturaleza. Ellos aman a los que los aman y odian, aborrecen a los que los aborrecen. Si alguien profesando cristianismo hace eso, entonces no está haciendo algo más que la gente común y corriente hace. Eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Por eso creo que en la iglesia tampoco se debe dar eso. Bueno, mis amigos, los de mi grupo, claro que no. Tenemos que amarnos por igual los unos a los otros.
Bueno, yo amo a los que me llaman bien, a los que me abrazan, a los que me... Claro que no, tenemos que amarnos igual los unos a los otros. El profeta dice en el sermón viviendo, muriendo, sepultado, resucitado, viniendo, predicado el 3 de abril del 59, párrafo 11. Es fácil para usted y para mí amar a alguien que nos ama. Es así. Pero Jesús no tuvo esa clase de amor. Él tenía el amor de Dios. Y Dios amó a sus enemigos. Aquí está la prueba de fuego para todos. Dios amó a sus enemigos. Porque de tal manera amó al mundo. Cuando el mundo era difícil de amar, Dios todavía amó al mundo. Y conste que Dios conoce al mundo mejor. Nosotros conocemos una mínima parte, pero Él conoce cada persona. Por eso Jesús no fue una persona escrupulosa y decir, bueno, aún en su ministerio, aquella mujer, aquel publicano que era aborrecido por medio mundo, y a lo mejor ellos se habían, como dicen por ahí, se habían ganado a pulso que la gente los aborreciera, porque no eran unas blancas palomitas, eran terribles, se extorsionaban a la gente. Zaqueo, que aunque era un hombre de negocios, era un tipo fraudulento. Y bueno, uno puede tomar todos los personajes de la Biblia y cada uno de ellos tuvieron algo allí. Y sin embargo, Jesús los amó. ¿Sabe usted por qué? Bueno, hay una diferencia entre Jesús y nosotros. Cuando Jesús le dice a Zaqueo, mira, yo voy en esta noche, voy a ir a cenar contigo. Jesús dijo, porque él, a pesar, no me importa lo que la gente diga, él todavía, o él es una simiente de Abraham. Así dijo Jesús. La gente hubiera hecho, ¿qué simiente Abraham va a ser el tipo ese con lo que es? Claro, pero bueno, caras vemos, corazones no sabemos, como dice el dicho. Jesús conocía. Por eso él no se adelantó. Quizá para la demás gente Zaqueo era un tipo aborrecible, lo que usted quiera, que haber fraudeado no sé a cuánta gente. Él mismo lo declaró, yo no le estoy inventando culpas a Zaqueo. Pero Jesús dijo, él también es simiente de Abraham. Si los fariseos, los saduceos pensaban otra cosa, era problema de ellos. Y Jesús declaró que él era simiente de Abraham, lo era, punto final. Ahora, entonces, hermano, el amor hacia los demás no debe de ser condicionado. Mire, de todos los evangelios, Juan, que son las citas que hemos tomado en esta mañana, fue el único que habló, y Mateo, Lucas y Marcos, cada uno de, bueno, Lucas no estaba ahí, él vino después. Pero al menos Mateo y Marcos, que es conocido también como Juan Marcos, ellos caminaron con Jesús. Ellos escucharon las enseñanzas de Jesús. Pero Juan fue el único, el cual tomó muy, no que los demás no lo hayan tomado en serio, pero él quiso ponerlo en su evangelio. Imagínense si el evangelio de Juan no se hubiera escrito, ¿qué sabríamos nosotros acerca de amarnos los unos a los otros? Porque todas las referencias que hay en ese sentido, todas, absolutamente todas, fueron basadas o en el dicho de Jesús, más bien todas fueron basadas en ese dicho, en lo que Jesús dijo, amaos los unos a los otros. Ahora mire, Juan, veámoslo un poquito. Juan, voy a decirlo así, el apóstol fue afectado por estas palabras de Jesús, ya que él fue el único que escribió este mandamiento de Jesús en su evangelio. Ahora, ¿por qué fue afectado? Mire, yo sé que en esto pocas veces hemos pensado. Nosotros mismos lo reconocemos y las denominaciones incluso lo predican y hacen alarde, y qué bueno que lo hacen, que Juan era el discípulo del amor. Pero examinémoslo, no con un ojo crítico, sino a través de lo que el profeta dijo de Juan. No para degradarlo, solamente para verlo en su justa dimensión. Porque, bueno, sí fue, yo no digo que no haya sido el discípulo de amor, pero muchas veces lo ponemos como que era el discípulo del amor, siendo uno de los 12 discípulos, siguiendo a Jesús.
Sin embargo, la historia que Jesús nos habla respecto, la historia que la Biblia nos habla respecto a Juan es un tanto distinta. ¿Okay? Miren, en el sermón, señores, quisiéramos ver a Jesús predicado el 11 de diciembre de 57, párrafo 46, dice el profeta. Jesús guiado del Espíritu, o sea, Jesús guiado del Espíritu, subió a Samaria. O sea, él no fue por una ocurrencia, sino porque fue guiado del Espíritu. Y despachó a todos sus discípulos a conseguir provisiones en la ciudad. Todos sabemos eso, San Juan 4, ahí está. Eso fue cuando Juan se enojó con ellos porque no les quisieron vender nada para comer. Eso también está en los evangelios. Y quiso quemar la ciudad. Después se convirtió en el discípulo del amor. Mire, hablando humanamente, este Juan, el mismo Juan, no hay otro Juan, Juan, el apóstol, el que escribió el evangelio, escribió sus epístolas y después fue llevado a la isla de Patmos para escribir el Apocalipsis. Este Juan, este mismo personaje. El profeta aquí ya enlaza dos escrituras, ¿se acuerda usted? Usted ha leído esa escritura, está en los evangelios, cuando ellos fueron a Samaria precisamente, y ellos no les quisieron dar alimento, y Juan, indignado y enojado, dijo: Señor, allá en el Antiguo Testamento hubo un gran profeta de Dios llamado Elías, que cuando lo mandaron a buscar, él dijo: si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. ¿Y qué pasó? Fuego del cielo bajó y consumió a 51 soldados. Pero hermano, el asunto es que Elías no lo hizo por una vez, lo hizo por una segunda vez. Ya llevamos 102 soldados. Pero no lo hizo por 2 veces, lo hizo por 3 veces, dice la Biblia. De tal manera que 153 soldados, por la orden de un profeta, fueron consumidos. Aquí está Juan. Él conocía esa historia. Hermano, si él había escuchado del amor de Jesús, bueno, había visto del amor de Jesús, había escuchado el mandamiento de Jesús, o no sé si Jesús te lo ha dicho, quizá no, en el orden cronológico no, pero al menos había visto el despliegue de amor de Jesús. Y ahora, que Juan mismo diga en un arrebato: Señor, mira, porque estos individuos fuimos a pedirles alimento, fuimos a pedirles provisiones, y ellos nos las negaron. Señor, tú, así como Elías, manda que descienda fuego del cielo y los consuma para que aprendan la lección. Ahora, ¿quién está diciendo eso, hermano? No era Judas el malvado el que lo traicionó, era Juan. Y uno dice, bueno, ese es el fruto del Espíritu, el cual es amor. Claro que no. Y él podría haber sustentado en una aparente causa justa su acción, porque nos negaron provisiones. Por eso. Pero ¿sabe qué? ¿No? Por eso, Juan, desde que Jesús lo llama hasta que Jesús está colgado en la cruz, a mí nadie me va a decir que en ese tramo de 3 años y medio él era el discípulo del amor. No lo era. Por eso el profeta dice: después se convirtió en el discípulo del amor. ¿A partir de cuándo? Ahora sí, a lo mejor con orgullo. Ya, yo sé que él no trae aquí usted sabe, algo colgado aquí en el pecho que dijera: soy el discípulo del amor. Pero ¿a partir de cuándo Juan se convierte en el discípulo del amor? Hasta después de Pentecostés. Él todavía miraba de rojo a Pedro, bueno,
o Pedro a él, ahí los dos estaban mirando con el rabillo del ojo a ver quién iba a quedar como líder del grupo después de que Jesús se fuera. Eso es lo que el profeta dijo. ¿Qué era eso? Eran celos carnales. Eso no podía ser amor. Por eso, hasta, qué cosa, mire, y esto es lo que trae el Espíritu Santo. Dos personas, Pedro y Juan, que eran antagónicos en sus caracteres, que eran aún eran tan diferentes en la edad. Pedro era un hombre de edad, Juan era un joven, que tenían todas las diferencias del mundo. A esos mismos dos, después de que Juan se convierte en el discípulo del amor, cuando recibe el Espíritu Santo, los encontramos a ambos caminando en unidad, yendo al templo llamada La Hermosa. No fue Juan y Andrés, no fue Pedro ni Andrés, no fue Juan y Felipe, etcétera. Fueron Juan y Pedro. Por eso fue hasta entonces, hermano. Mire, yo entiendo que fue hasta que ellos recibieron el Espíritu Santo, cuando entonces se convirtió en el discípulo del amor, no antes. Hoy en día yo creo que el requisito es el mismo, porque nosotros como seres humanos no hemos variado ni un ápice desde hace 2000 años a la fecha. El ser humano sigue siendo el mismo ser humano. El ser humano que aborrecía ya es el mismo que aborrece hoy en día. El mismo ser humano transformado por el Espíritu Santo, que ama incondicionalmente, o que amó incondicionalmente allá, es el mismo que ama incondicionalmente aquí. No hay diferencia. El hombre no ha cambiado, Dios tampoco ha cambiado sus métodos. Así que, hermano, si uno pensaba, uno dice, hermano, ese es el ABC del Evangelio, amarnos los unos a los otros. Pero si cada uno de nosotros, contándome de aquí hasta allá, nos estuviéramos midiendo en esa regla, quién sabe cuántos darían el ancho y cuántos no darían la medida. Así que después de todo no es tan sencillo, pero es parte del Evangelio y es parte del 11º mandamiento que Jesús nos dio. ¿Cuál es? Ámense los unos a los otros. Y para cumplir ese mandamiento, póngase de pie, tiene que ser un amor incondicional e incondicionado. Oremos. Señor, te agradezco en esta mañana, porque tú, Señor Jesús, nos has permitido escuchar esta porción de tu palabra, Señor. Este es el fundamento del Evangelio, Señor. Este es el ABC del Evangelio, Señor Jesús. Padre Celestial, porque aún tu profeta vino y nos recordó, Señor, que sin amor perfecto, Señor Jesús, no podremos entrar allá, Señor Jesús. Así que, Padre, eso todavía para nosotros sigue siendo un recordatorio muy serio, Señor. Padre, no por una obligación, sino porque el Espíritu Santo lo constriñe en nuestros corazones. Debemos amarnos los unos a los otros. Padre, ayúdanos, Dios, no solamente a entender estas palabras, Señor, sino que tu amor pueda, el amor de Jesucristo, el amor divino, el amor de Dios pueda ser, Padre, derramado en nuestros corazones, para que pueda fluir, Señor Jesús, para que pueda rebosar hacia aquellos que están en torno a nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento.